Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 13 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo, saben ustedes, se comunican con nosotros a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, también en señal abierta en Caracas, 750 de Mensudial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Un dato, 1.979 fallas eléctricas se registraron en 90 días. Gran titular del diario El Nacional, que da cuenta de la crisis en el sector, que no se explica por la cantidad ingente de recursos que en teoría se han destinado al sistema eléctrico. Desde aquella época que se declaró la emergencia, ustedes recordarán, nombraron equipo cívico-militar para dar una solución en 15 días. Lo cierto es que la situación es compleja, es desesperante. En el interior se han registrado protestas, así lo destaca el diario Nacional. En Mérida y Trujillo hubo protestas. Los pobladores quemaron cauchos, lanzaron escombros y basura en las calles. El gobernador merideño Ramón Guevara se quejó de que los representantes de Corpoelec se negaban a dialogar y, como han dicho en las redes sociales, ya no es la iguana. Ya no es sabotaje, ahora son razones atmosféricas. También destaca el diario El Nacional lo que comentamos ayer, esta concentración en el PNUD, en Naciones Unidas, la sede en Caracas, Avenida Francisco de Miranda. En Venezuela hay hambruna. Es un poco el argumento que utilizaron los asistentes a esta concentración. Frente Amplio pide a la ONU presionar a Maduro para que atienda la crisis del país. El Bloque Ciudadano solicita al secretario general Antonio Guterres establecer un equipo de trabajo conjunto para encontrarle solución a la emergencia social, económica y política del país. Además, pidieron no convalidar ni legitimar las elecciones del 20 de mayo, al margen de la petición que hace el gobierno y el candidato Henry Falcón. Por cierto, ayer en una actividad producto de los 2 años del CLAP, el presidente Nicolás Maduro decía que Venezuela es protegida. Bueno, coincidió esta declaración con comunicado de ACNUR pidiendo protección internacional para los migrantes venezolanos bajo el amparo de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados. Así de grave y profunda crisis. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, la diputada Mariela Magallanes, dirigente de la Causa R por el Estado de Aragua. Ella es presidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ti, María Alejandra, una vez más, siempre por invitarme a tu programa y poder expresarnos en cuanto a lo que significa la política cotidiana y la tragedia que vivimos los venezolanos. Iniciaría, diputada, conversación a partir de la crisis social. Ayer este documento que entregó el Frente Amplio a el PNUD, a la sede del PNUD, Naciones Unidas, en nuestro país, advirtiendo que en Venezuela hay hambruna, pidiendo no legitimen este proceso electoral del próximo 20 de mayo. ¿Qué puede comentarnos? Sí, la actividad del día de ayer es una actividad que formó parte de una agenda a partir de la conformación del Frente Amplio la semana pasada, y que fue, la intención era llevarla a la ONU, especialmente aquí en la sede del PNUD, donde nosotros le pedíamos a la ONU no ser convalidadores de lo que es el fracaso el fraude electoral que se pretende realizar en Venezuela el 20 de mayo, porque en Venezuela nosotros sabemos que no hay condiciones en este momento para ir a unas elecciones libres y justas que permitan a los venezolanos elegir. Que nosotros no podemos ir a unas elecciones con este sistema fraudulento del CNE que ya tiene los resultados contados y ya prácticamente el candidato, que en este caso es Maduro, de la cual su promesa sigue siendo hambre, miseria y clap,
él pretende perpetuar el poder, y nosotros los venezolanos que sí creemos en el voto y que tenemos convicción democrática y ganas de elegir, no estamos en condiciones para poder legitimar con lo que pretende Maduro en este 20 de mayo un proceso electoral sin ningún tipo de condiciones, y tenemos que seguir haciendo y ejerciendo esa presión, porque en realidad ya la comunidad internacional se ha pronunciado y nosotros tenemos que ir presionando, porque eso ha sido también resultado de lo que aquí se ha demostrado y de lo que aquí viven los venezolanos día a día. Ahora, tengo que preguntarle acerca de la profunda crisis social. Ayer el presidente Nicolás Maduro decía lo que comentamos, que Venezuela está protegida producto de los comités locales de abastecimiento y producción, y lo cierto es que se trata de una misión de distribución de alimentos que no llega a todos los ciudadanos. Es prácticamente la única misión que queda según la encuesta de condiciones de vida en nuestro país, y la verdad los productos en muchos casos son de muy baja calidad, sin hablar de las denuncias de corrupción que salpican al propio mandatario venezolano. Yo quisiera su comentario y su reacción en torno a estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, lo que ha significado esta misión o este operativo, la entrega de cajas CLAP. ¿La escuchamos? Que cuando nosotros comenzamos y denunciamos desde la Asamblea Nacional lo que significan los comités locales de abastecimiento, alertamos siempre la intención que tenía el régimen de utilizar la distribución de comida para controlar social y políticamente a las personas y a los ciudadanos, y una manera de racionar, de controlar prácticamente las necesidades básicas. Ya hoy, a 2 años, lamentablemente para los venezolanos, pero con un buen resultado para el régimen, porque es la única opción que tiene, que es distribuir el hambre. Los CLAP ya tienen una ley que es una ley fraudulenta, una ley que no tiene ningún tipo de legalidad, porque está hecha por la fraudulenta ANC. Sin embargo, ayer observar la lamentable intervención y muestra en escena que se hizo por cadena de televisión, violando una vez más siempre todo lo que significan lo que plena campaña utiliza las cadenas, pero el lamentable resultado de lo que significa lo que ellos venden como una bomba y como algo que va a proteger al pueblo. Primero, que si veías los de comida y de hortalizas, allí no habían sino 3 ajíes, 4 tomates, 2 pimentones y más nada, ¿no? Eso se llama para ellos agricultura urbana, vendiéndolo como la gran panacea, y al lado del responsable, que el responsable de los CLAP, que es Freddy Bernal. Y es toda una incoherencia, porque semanas atrás veíamos como el presidente de FEDENAGA denunciaba cómo el régimen, a través de los militares, en el transportar el queso o la carne, eran los que le pedían y le robaban a los productores, a los pocos productores que quedan en Venezuela. Prácticamente eso se llama vacuna, porque son mafiosos. Entonces eso es una incoherencia, lo que mostró ayer a lo que es la verdadera realidad. Y si de verdad los CLAP es la protección del pueblo, entonces Venezuela está destinada a que la crisis se profundice, a que la comida no siga llegando, porque también escuchamos las declaraciones del vicepresidente Tarek El Aissami, que en Venezuela se van a dejar de importar alimentos porque se van a producir aquí. ¿Cómo van a producirse aquí los alimentos cuando es al productor al que le están quitando la mercancía que produce? ¿Cómo vamos a seguir produciendo aquí en las zonas urbanas cuando lo que se mostró en ese sector fueron la cantidad de alimentos y no llegan ni a la venta de una feria? Cuando ellos hablan de que hay huevos suficientes o que hay carne suficiente a precios económicos para el pueblo, pero ¿cuáles son esos huevos y esas carnes? La que le roban a los propios productores, la que los productores, con todas sus ganas de seguir apostando a Venezuela, trabajan día a día, de sol a sol, para poder dar un poco de comida a los venezolanos, y es el régimen mismo el que se los roba.
Entonces nosotros tenemos que ver que lo que significa la grave crisis que estamos viviendo los venezolanos, que es producto de la mala política del Estado y que forma parte de un plan para hambriar y para perpetuarse en el poder y seguir insistiendo en implementar un proyecto político que está completamente desfasado de la realidad. Los venezolanos han decidido, por falta de comida, por falta de medicamentos, por falta de dinero, de dinero que no le alcanza y de dinero que no hay en efectivo, decidido irse de Venezuela porque no hay otra opción para mejorar un futuro y una calidad de vida. Y eso es la gravedad del asunto. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir trabajando en función de ese cambio presionando a nivel de la sociedad, unificándonos, porque la gente está completamente desesperanzada y no ve la salida a esta calamidad que está propiciada por el régimen, unos funcionarios que se burlan de los ciudadanos en las cadenas de televisión, ciudadanos que tratan de altos funcionarios que tratan de generar completamente desesperanza, que no les importa que se vayan los venezolanos, inclusive niegan la diáspora y desprestigian a quienes se van en busca de mejor futuro, precisamente para quedarse en Venezuela y seguir controlando socialmente a los más vulnerados, que son la gran mayoría de los venezolanos que, de acuerdo a las encuestas en COVID, el 82% es pobre y el 67% vive en pobreza extrema. Esos son los resultados de la crisis, pero esos son los resultados de un gobierno nefasto como el de Nicolás Maduro. Ahora, diputada, probablemente niegan la diáspora, pero tendrán que responder ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que ha pedido ayer a los estados, bueno, darles estatus justo de refugiados a los migrantes que salen de nuestro país en medio de una difícil situación que aparentemente, bueno, va a continuar en el tiempo, al menos así lo denuncian en comunicado o lo dan a conocer en comunicado que se publicaba el día de ayer. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Esta es la primera vez que ocurre, así como es la primera vez que Venezuela atraviesa un proceso hiperinflacionario o una crisis de estas dimensiones, pero yo quisiera su comentario en torno a este tema, al margen de, bueno, la posición que ha asumido el gobierno de negar absolutamente todo. Estamos hablando de Naciones Unidas. ¿Puede comentarnos? Sí, el gobierno niega todo, niega que aquí hay crisis, niega que hay hambre, niega que hay falta de medicamentos, niega que hay unos venezolanos que se están yendo producto de la gravísima situación económica, producto de la situación que está insostenible, y lo que es inevitable y lo que no se puede esconder es la carne y hueso que sale todos los días por nuestras fronteras, por nuestros aeropuertos, por nuestras costas, de millones de venezolanos que están en búsqueda de un mejor futuro. Y eso nosotros también nos hemos alertado, la grave crisis económica que se avecinaba y las consecuencias de ella, que iba a ser también recibida por los países de la región. Lamentablemente, para nosotros se nos están yendo millones de venezolanos, se nos están yendo nuestros profesionales, mano de obra calificada, reconocidos en esos países que son los países vecinos, a quienes también tenemos que agradecer, porque no podemos dejar de reconocer que Perú comenzó quitándole las trabas a los venezolanos, sobre todo en la parte laboral, donde se pudieran instalar y poder equilibrar sus vidas después de un gran trauma de lo que significa cruzar una frontera, cruzar países. Sin embargo, los venezolanos que están hoy en el mundo es una realidad. Y si algo logró el régimen desde el primer momento, cuando estuvo Chávez, fue dividir y separar ideológicamente a la familia venezolana. Y ahora este régimen de Maduro separa a la familia, y hoy la familia, el duelo de separarse no solamente de sus hijos, sino también de sus padres, pero eso está dejando unas consecuencias terribles, María Alejandra, porque se están yendo padres para buscar un mejor futuro, dejando a sus hijos, se están yendo los hijos para buscar un futuro y dejan a sus padres, y estamos viendo situaciones que son inéditas, que nunca la habíamos vivido, porque el venezolano no había migrado de esa manera
porque no habíamos vivido nunca una tragedia como la que estamos viviendo. Y por supuesto, eso es la respuesta del alto comisionado de la ONU, que en aras de no poder ya negar, pero de alguna manera apoyar la situación de los venezolanos, y donde pide inclusive que no sean víctimas de xenofobia que nuestros venezolanos están sufriendo también en el exterior, sean más bien, tengan un estatus de protección para poder para que estos venezolanos puedan establecerse en los países que van, porque se están yendo de una manera obligada, que es lo que ha hecho este régimen para que se vayan los venezolanos, y no hace absolutamente nada para que nosotros nos quedemos. Sin embargo, los venezolanos en el mundo, las familias que hoy se encuentran en el mundo, son familias que son formadas con valores, con profesiones que son muy importantes para hacer futuro fuera de nuestras fronteras, pero que ellos también necesitan el apoyo de nosotros para que desde aquí nosotros exijamos esas mejoras, como lo está haciendo la ACNUR, como lo están haciendo esos países hermanos, y como nosotros tenemos que hacer. Y para que sepas también, hoy en la Asamblea Nacional, en el punto número 2, que vamos a tratar el tema de la diáspora venezolana, desde la Comisión de Familia, vamos a lanzar lo que se llama el RIBE, que es el Registro Internacional de Venezolanos en el Exterior, para determinar dónde están, dónde se encuentran, y cómo podemos hacer entonces para presionar esas ayudas internacionales a nuestros venezolanos que están en el exterior, que en su mayoría se van en condiciones ilegales, pero que estos países también le están prestando ese apoyo, y nosotros tenemos que exigir dónde están, pero también qué carga están dejando en Venezuela. ¿Qué carga están dejando, qué carga social se está quedando en Venezuela? Y que el Estado, negando la diáspora y negando la crisis, hace caso omiso a lo que en realidad es la terrible realidad. Gente que se va y que le mandan algún dinero a sus familiares, pero no todos tienen las mismas condiciones ni las mismas posibilidades de recibir. Y eso es un grave problema que nos afecta también a los venezolanos, porque estamos viendo situaciones como abuelitos que están llevando a los nietos a pedir comida, o niños que están dejando de ir al colegio para cuidar también a sus abuelitos o a sus padres, porque su situación familiar en este momento es completamente diferente cuando el sostén puede ser el papá o la mamá se van del país para dejarlo. Y entonces esa crisis hay que seguirla, hay que hacerle seguimiento, pero hay que buscarle también soluciones, y es presionando, dando datos oficiales que nosotros podemos tener y contar con la verdad que el gobierno y el régimen niegan. En un minuto, su reacción a esta decisión de Henry Falcón de viajar a Nueva York para pedirle al secretario de Naciones Unidas, que envíe una misión de observación, justo 24 horas después de esta manifestación o protesta del Frente Amplio Venezuela Libre, pidiendo todo lo contrario. Su comentario, brevemente. Bueno, que cuando fue, antes de ir, ya el alto comisionado se había pronunciado, es como llover sobre mojado, es seguir insistiendo en hacer unos procesos, en participar o legitimar un proceso que es fraudulento y que no forma parte de nuestra agenda en este momento, sino una agenda completamente aparte de lo que es la mesa de la unidad y del Frente Amplio. Nosotros seguimos trabajando, María Alejandra, nosotros queremos votar, y el Frente Amplio no es un frente para ir a elecciones como sea. Nosotros necesitamos exigir, como hemos venido exigiendo, y donde nosotros hemos venido trabajando para seguir exigiendo condiciones libres y justas para poder elegir, que no haya presos políticos, y donde los organismos internacionales que hoy saben la realidad de Venezuela no se presten y más bien apoyen a lo que significa el grito que dicen los venezolanos, no al fraude electoral. Gracias, diputada Mariela Magallanes, como siempre, por atendernos, acompañarnos, diputada por Aragua, dirigente de la Causa R, presidente de la Comisión de Familia. Hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades.
y siempre ser capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las noches en el restaurante Montana Grill son verdaderas veladas por sus excelentes platos y su agradable música en vivo. Acércate a la Candelaria, Cine Candilito y date el gustazo. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y se suma a nuestra mesa de debate Manuel Cipriano Heredia. Él fue presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, es además productor agropecuario, médico veterinario. Gracias por atendernos, muy buenos días. Manuel Cipriano Heredia, buenos días. Hay problemas con la llamada, vamos a tratar de restablecer el contacto. Nos interesa mucho conversar con nuestro invitado acerca del sector que él representa. Insistimos, ayer, durante una actividad en el marco del aniversario de los CLAP, los comités de abastecimiento y producción, prácticamente la única misión que queda en nuestro país, según la encuesta de condiciones de vida realizada por las universidades, que no llega a todo el mundo, que no llega con regularidad. Bueno, el presidente Nicolás Maduro aseguraba que Venezuela está protegida y nosotros evidentemente nos preguntábamos en qué contexto hacía esta declaración, sobre todo en un país que no está en guerra, en conflicto armado abierto, pero que produce en este momento un importante flujo de migrantes, tanto que el Alto Comisionado de Naciones Unidas ha emitido una nota, un comunicado con orientación sobre el flujo de venezolanos, pidiendo a los estados brindar protección en el marco de la Convención para los Refugiados a los ciudadanos que salen de nuestro país, producto de la profunda crisis que atraviesa Venezuela, tal, y insistimos como queda evidenciado en esta nota, en este comunicado. Ya tenemos a Manuel Cipriano Heredia, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, encantado de saludarlo. Gracias a ustedes por esta oportunidad que nos dan a los productores agropecuarios venezolanos para dirigirnos a nuestros consumidores. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado. Iniciaría conversación a partir de esta expresión del presidente Nicolás Maduro ayer en el marco de una actividad de los CLAP, advirtiendo que Venezuela está protegida, y la pregunta es en qué contexto, tomando en cuenta que los cuerpos de seguridad del Estado han decidido asaltar incluso a los productores venezolanos para quitarles, la mercancía. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, efectivamente ha venido suscitando en los últimos meses, aunque ya no era una práctica nueva, o no es una práctica nueva, porque ya hace un par de años en el estado de Orina se hizo un intento de lo que nosotros popularmente, quizás no muy literalmente debe emplearse el término de diezmo ganadero, que no es más que el gobierno regional en el entonces gobernador Adán Chávez del estado de Orina impuso un 10% que para todo animal que saliera del estado para matadero. Hay que recordar que el estado de Orinas es el primer
productor de carne del país, es el que tiene el mayor volumen de rebaño, de cabezas y de fincas, pero además de eso es el que marca la pauta en cuanto a los precios, porque es una de las zonas del Piedemonte andino donde empieza el primero en Venezuela, y por supuesto si llueve en el Piedemonte andino hay mayor posibilidad de pasto y los precios se mantienen o no suben mucho. Hay que recordar que estamos en pleno verano en este momento, aunque este ha sido un año atípico, por la vaguada de la semana pasada cayeron un par de aguaceros importantes, estado que ha bajado esa condición de sequía, pero de todas maneras todavía faltan los meses de marzo y abril, que son secos, baja la disponibilidad de forraje y de alimentos para el ganado, baja la producción de leche, baja la producción de carne. Pero volviendo al tema de ese diezmo ganadero, es que se malutilizó, porque realmente el objetivo era que esa carne que se dejaba de salir del Estado fuera dirigido hacia las comunidades más necesitadas. Eso no se cumplió y simplemente se volvió un coima, se volvió un paso más para obtener una guía de movilización del ganado para poder transportar de los centros de producción, como es el estado de Harina, hacia los centros consumidores, como son ustedes que viven en las grandes capitales. En este momento, el gobernador también, Argeli Chávez, acaba de establecer hace como un par de meses ese diezmo ganadero nuevamente. Eso hace pues que se esté pidiendo que todos los productores que vayan a sacar animales tienen que dejar un 10% en el Estado. Nosotros, y yo lo digo de manera muy responsable a título personal, creo que si los productores agropecuarios y los ganaderos estuviéramos conscientes de que esa carne fuera a beneficiar directamente a las comunidades donde nosotros tenemos nuestras unidades de producción, pues sería perfectamente bienvenido que nosotros aportáramos eso para que se consiguiera unos precios solidarios para nuestros trabajadores, para nuestras personas que inclusive pues, trabajan y nos ayudan y tienen que ver directamente con nuestra producción. Pero desafortunadamente no sabemos cuál es el destino de esa carne, no sabemos qué está pasando. No, y lo peor del caso, María Alejandra, es que no le están pagando al productor agropecuario o la multa. En el caso de la leche, y en el caso específico del estado Apure, que es un estado productor de leche de manera muy artesanal, que hay muy malas vías de comunicación, que no existen los sistemas de enfriamiento de leche para su preservación, pues la manera como el llano venezolano, especialmente los apureños, tienen es haciendo queso, un queso que lo meten todos los días en un tambor con agua, con sal, con salmuera, para su preservación, y que los días lunes se produce la feria de queso en esos pueblos del estado Apure, donde los caberos vienen del centro y les compran la producción a esos productores de queso. Esa es la manera como ellos preservan la leche. Bueno, pues la alcaldesa de San Fernando, junto con el gobernador, pues decidió que había que entregarles un 10% del queso a un precio ridículo de 40.000 bolívares por kilo, muy, muy por debajo de los costos de producción. Por lo tanto, establecieron unas alcabalas en un sitio que es estratégicamente definido, que es el puente María Nieves, que comunica la ciudad de San Fernando con el estado Guárico y hacia el centro del país, hacia Camaguán, Calabozo, Los Caminos, San Juan de los Morros, por supuesto, Cagua, y Caracas, o Valencia, Maracay. Hace unas par de semanas pusieron preso al presidente de Agapure, la Asociación de Ganaderos. Luce una tarea heroica. A propósito de lo que comenta nuestro invitado, yo quisiera saber su opinión, si es sostenible en el tiempo, es decir, esta política que podemos esperar para los próximos meses en materia de abastecimiento de carne, de los rubros en el sector que usted representa. Si continúa esta política de algunos funcionarios del gobierno de utilizar, y perdone que
lo diga, las armas del Estado para asaltar a los productores venezolanos. Yo quisiera su comentario, saber cómo lo ven ustedes, qué avisoran de cara a los próximos meses. Hay preocupación real, cierta, profunda en la comunidad internacional, tanto que hasta la FAO se ha pronunciado al respecto y distintas oficinas de Naciones Unidas, producto de la escasez de alimentos en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo, María Alejandra, que con la disminución de las divisas, la disponibilidad de dólares para traer alimentos, que solamente lo está haciendo el Estado venezolano en su mínima expresión y a través de la manipulación de los CLAP, es la manera como el gobierno ha tratado de mantener una población bastante importante bajo el control. Podríamos llamar la tarjeta de racionamiento electrónica que tenemos los venezolanos a través de esos benditos carnes de la patria. Pero los productores venezolanos, los ganaderos, productores agropecuarios, los productores de maíz, los productores de arroz, que se están preparando sus tierras, tienen la esperanza puesta en este país. Hay que recordar que cada dólar que se invierte aquí en el país podemos evitar importar unos $5 en el exterior. Estamos preparando nuestras tierras para sembrar maíz, para sembrar arroz, para sembrar los cultivos del ciclo de ahora del invierno. Pues todavía no tenemos ninguna respuesta de cuándo va a ser la disponibilidad. Y por ejemplo, en este momento nosotros sabemos que ahora Agrofan y Agropatria es la misma cosa desde el punto de vista de sus presidentes, el mismo presidente, pero tiene funciones de monopolio de todos los insumos agropecuarios que no hay en este momento en el país, que no tenemos la disponibilidad y que no sabemos cuándo van a llegar. En el caso de la carne y la leche, tenemos problemas graves de biológicos, tenemos problemas para la fiebre aftosa, para la estomatitis vesicular, para la leptospirosis, que es una enfermedad que se transmite al ser humano. Tenemos problemas para el diagnóstico y prevención de la brucelosis bovina. Tenemos problemas de insumos de todo tipo. Tenemos problemas de comida para nuestros empleados en la finca. Tenemos problemas de efectivo para poder pagar. Hay que recordar que muchos de esos trabajadores no están bancarizados, no tienen cuenta y hay que llevarle efectivo y se está pagando hasta un 200% por el efectivo para poder cubrir estos trabajadores. En fin, es una situación bien dramática. Nuestro presidente de FEDENAG ha dicho de que las expectativas no son las mejores, que quizás los primeros meses o el primer trimestre del año 2018 lo vamos a añorar en lo que resta del año. Y así mismo veíamos como nuestro presidente FEDEAGRO, Hawking, también hablaba de que solamente podría alcanzar para un 16% del consumo nacional de maíz y arroz. Esta situación es bien difícil, es bien clara, y sobre todo también veíamos hasta con cierto optimismo las afirmaciones del vicepresidente de la República, y con una comisión de la ONU decían que se iban a evitar las importaciones de arroz, de azúcar, de café, en fin, de los rubros básicos de la canasta para los venezolanos, para su consumo. Pero el problema es cómo lo hacemos si no se sientan con los productores agropecuarios, si no se sientan con los gremios que representan tanto el sector agrícola vegetal como el sector agrícola animal. Esa situación es difícil, es complicada y lo vemos cada día. Yo vivo en el estado de Barinas, estoy en el estado de Barinas. Ayer el estado de Barinas prácticamente estaba paralizado, hacia la vía Los Andes, hacia el estado de Mérida estaba cerrado, hacia la zona de producción estaba cerrado, hacia la zona de los municipios del sur de Barinas, hacia San Rafael de Canaguá, hacia San Silvestre, hacia Santa Lucía, Santa Inés, Toruno, estaba tomada la carretera por protesta. ¿Por qué? Por la falta de CLAP, por falta de agua, por falta de luz, por falta de gas y por falta de comida. Esa es la situación. Bien.
Gracias, Manuel Cipriano Heredia, por atendernos, acompañarnos. Fue presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, es productor agropecuario, médico veterinario, expresando cuál es la situación del sector que él representa y, bueno, reaccionando a esta decisión de algunos funcionarios en el interior del país de asaltar a los productores venezolanos con las armas de la República, como ocurrió en el estado Apure. Allí detuvieron incluso a un representante gremial, utilizaron bombas lacrimógenas, en fin. Finalmente tuvieron que dejarlo libre porque quienes estaban cometiendo la ilegalidad eran los funcionarios del Estado venezolano. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento mensajes, nos llegan varios a través de las redes sociales, a través del Twitter. Me dice Abraham Martínez, ayer salió por Maiquetía una gran amiga, enfermera, con experiencia en el área neonatal, con más de 20 años de experiencia. Me dijo, me cansé de hacer cola para conseguir comida, me obstiné de los bachaqueros, de la inseguridad, de la falta de efectivo, me pone. Manuel Valls dice, si quiere ser de la Asamblea Nacional que revisen la corrupción en el SAIME, toda la diáspora venezolana sin derecho de identificación. Y José Andrés Pernía, reportando por Guatire, bajones de luz, la iguana, dice él, incursiona hacia el centro del país y atenta contra electrodomésticos irreemplazables. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Endorfinas para dejar de fumar. A correr. Son muchas las personas que han logrado dejar de fumar, pero puede que entre ellas no te encuentras tú. Uno de los efectos de la nicotina que hacen que sigas pegado al cigarrillo es que estimula el estado anímico. Por ello te da una sensación de bienestar y quizás incluso alivia la tristeza. En pocas palabras, te tengo algo con un efecto más poderoso: correr. Correr puede compensar los efectos debido a la falta de nicotina a través de las endorfinas liberadas por el cerebro. Estas endorfinas tienen efectos diferentes cuando la práctica se hace regularmente. Efecto eufórico, que produce bienestar. Efecto ansiolítico, que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad debido a dejar de fumar. Y el efecto analgésico, por medio del cual el dolor de origen muscular se reduce. La endorfina no es la única sustancia que entra en juego cuando se habla de los beneficios de correr en exceso o de dejar de fumar. La serotonina también está involucrada en la lucha contra el estrés, contra el dolor y en la mejora de la calidad del sueño. ¿Cómo empezar? La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda que para lograr beneficios para la salud, los adultos de 18 y 64 años deben acumular por lo menos 150 minutos de moderada a vigorosa actividad física de intensidad aeróbica por semana, en sesiones de 10 minutos o más. También es beneficioso añadir actividades musculares y de fortalecimiento óseo utilizando los grupos musculares por lo menos 2 días a la semana. ¿Que no tienes dinero para un gimnasio? Busca los parques públicos, busca un grupo de amigos y entrena, investiga y pregúntale a los especialistas. Yo me pongo a la orden. Cambiamos la hora y media de relajación que te deja un ejercicio por el bienestar a largo plazo que te da el deporte. Lo intentamos. Seguimos con la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado compañero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación que notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si piensas hacer un delicioso sancocho, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso de la actualidad nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hace algunos días tocaba comentar con ustedes declaraciones del director del Programa Mundial de Alimentos, que forma parte de Naciones Unidas. Él decía que es una catástrofe humanitaria lo que está ocurriendo en nuestro país y concretamente en la frontera con otras naciones. Él dijo en una actividad en Madrid que son desgarradores los reportes que escucha sobre migrantes venezolanos que hacen crear conciencia sobre esta crisis. Esto puede convertirse en un desastre absoluto de proporciones nunca antes vistas en el hemisferio occidental. En estos términos se expresaba David Beasley. Ayer el presidente Nicolás Maduro decía que Venezuela está protegida, no sabemos en qué contexto. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate para seguir hablando acerca de este tema del sector alimentos, Vicente Pérez. Él es director de Fedeagro, es productor de café. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, saludos para todos. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos permite. Vamos a reponer un extracto muy pequeño, una declaración que ofrecía el vicepresidente Tarek El Aizami, advirtiendo que ahora no van a dedicar divisas a importar alimentos, sino insumos para los productores nacionales. Vamos a escuchar lo que él decía y yo quisiera su comentario. Hemos seleccionado en el marco de la agenda económica bolivariana el motor agroindustrial. Y dentro del motor industrial hemos también priorizado los sectores productivos de los rubros de maíz, blanco y amarillo, arroz, azúcar, leguminosas, específicamente nuestra caraota, cacao, café y soya. Estos son los primeros rubros que queremos incluir dentro del programa País, y el presidente Nicolás Maduro ha insistido de que Venezuela debe en los próximos meses ser autosuficiente en estos rubros. Bueno, una reacción, su comentario, señor Pérez, ¿lo escuchamos? Bueno, fíjense, a nosotros nos hubiese gustado haber escuchado esa propuesta hace unos 18 años por lo menos, porque básicamente el Estado se concentró en importar alimentos. Era más fácil importar debido a la bonanza petrolera que producirlos aquí. Ahora, llama la atención que esas declaraciones fue en el marco de una acción con la ONU a través de algo que se llama UNODI o ONU,
que tiene que ver algo con el proceso industrial junto con la ONU, ¿no? Yo me imagino que el gobierno lo que está haciendo es que, ya que no tiene dólares para importar alimentos, no le queda otra alternativa que hacer un esfuerzo por producir nacionalmente. Y eso no es soplar y hacer botella, como se dice. Por ejemplo, nosotros que estamos ahorita en el pleno verano, nosotros ahorita deberíamos estar acopiando todos los insumos para cuando comiencen las lluvias a finales de abril, principios de mayo, comenzar los ciclos de siembra más importantes del país. Esta es la fecha que nosotros en nuestras bodegas y en nuestras fincas no tenemos nada. Generalmente para esta época vamos comprando fertilizantes, las semillas, agroquímicos y vamos preparando los repuestos para nuestras maquinarias. En este momento no existe nada de inventario, es muy poco el insumo que se está trayendo. Entonces, la reacción de esa política que anunció el vicepresidente no creemos que sea efectiva para este año. O sea, si lo van a comenzar, si ese proceso lo van a comenzar en este momento, eso pudiera dar algunos resultados para el 2019. Ya prácticamente el 2018, lo que no se ha hecho hasta hoy, es difícil que se pueda hacer. Entonces, esto lo que va a llevar es la preocupación de el director de la FAO, que ve que aquí va a haber unos problemas de alimentos. O sea, lo que estamos viendo ahorita no es nada a lo que debería haber ya para el último semestre del año, pues, o el último trimestre. Nosotros consideramos que la caída de la producción va a ser muy drástica a final de este año. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque hace algunos minutos Manuel Cipriano Heredia, que fue presidente de FEDENAGA, decía, bueno, se hace este anuncio, pero sin sostener encuentro o reunión con los productores venezolanos. Yo quisiera su comentario y cuál es la expectativa, porque efectivamente se trataría un cambio de la política que ha impulsado el gobierno durante los últimos 20 años, pero nadie sabe de qué monto estamos hablando ni a qué productores se refiere el vicepresidente ejecutivo. Quisiera su opinión. Bueno, es cierto. Realmente en los últimos meses ha habido muy poca reunión con el sector primario. Cuando tú generalmente haces un anuncio de ese tipo, en cualquier país normal, debería estar inclusive acompañado con los productores, indicar cuál es la política. Por ejemplo, fíjense, ahí anuncian algo que a mí me causa, por no decir risa, que anuncian que no se va a comprar cacao. Si tal vez el único rubro, aquí hay dos rubros solamente que se exportan, que es cacao y camarones. El cacao excedentario, o sea, que realmente se ve que hubo una ligereza en meter el cacao allí. Eso indica que no hubo una inteligencia en lo que se citó, pero no solamente a veces es que tú te reúnas con los productores, sino que tú tengas en cuenta en el diseño de tu política pública que lo que te dice el sector productor, las observaciones, la botella que hay que superar, la manera de cómo se debe producir, debe ser tomada en cuenta por un gobierno. Y hasta ahora, nosotros la experiencia que tenemos todos estos años, es que nosotros dialogamos, conversamos con el gobierno, pero ellos al final lo hacen a su manera, como ellos quieren y como ellos piensan que es. Y los resultados lo ve todo el venezolano cuando va al supermercado. Pues. Nosotros, esto que está pasando, tenemos décadas diciendo al gobierno qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer, y eso no se escuchó, y bueno, ahí tenemos los resultados. Lo único que yo salvaría esas declaraciones es que por lo menos en lo acertado es que con la producción nacional es que vamos a poder alimentar al pueblo venezolano.
Pérez, brevemente, ¿cuál es la situación del rubro que usted produce en nuestro país? Es decir, del café. ¿Qué porcentaje del mercado ustedes logran cubrir en las actuales circunstancias en Venezuela? Bueno, fíjese, nosotros apenas llegamos a producir el 25% del consumo. Y fíjense qué anecdótico. Ese 25% que nosotros producimos hace 10 años era lo que exportábamos. Nosotros tenemos una historia de 200 años de exportación y hemos llegado, nosotros producíamos alrededor de 1.600.000, 1.800.000 sacos de café que se llaman quintales, y hoy en día apenas llegamos a producir unos 450.000 quintales, y el consumo en Venezuela es alrededor de 2.400.000 sacos. Nosotros tenemos un déficit de café muy, muy grande, que ya en esta fecha, porque la cosecha empezó el 1 de octubre del año pasado, ya usted empieza a ver dos fenómenos en el mercado. Empieza ya cuesta para conseguir el café, porque ya es muy poco el que queda, y el precio que hay realmente es excesivo. A pesar de que nosotros en este momento, por un problema de oferta y demanda, el productor por primera vez en 20 años nos están pagando bien el café, pero es exagerado. Por ejemplo, a nosotros nos sorprende mucho el precio de la taza, o lo que llaman el café en barra. O sea, ¿cómo es eso que un café en barra cueste 100.000 bolívares? Cuando eso solamente de costo no llega ni a 3.000 bolívares, el costo de café en una taza. Entonces, esto se ha distorsionado mucho, pero y esto va a durar muchos años. El café es un cultivo de muy largo plazo. Recuperar esto, estamos hablando de 6, 7, 8 años para que Venezuela vuelva a autoabastecerse café si las cosas se hacen bien cada año. Gracias, Vicente Pérez, por atendernos, acompañarnos, director de FEDEAGRO y productor de café. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR50 y RCR.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos, y ciertamente, bueno, cerramos con información. Como decía la diputada Magallanes, hoy se debate sobre la situación de los venezolanos del exterior
en la Asamblea Nacional en momentos en los que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha pedido protección internacional para los migrantes de nuestro país bajo el amparo de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Solo países en conflicto producen fenómenos de esta naturaleza. En el caso de Venezuela ha sido otro tema, el socialismo del siglo XXI, la revolución y el modelo económico que ha fracasado, lo hemos dicho, en todas partes del mundo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez, César Umbría y María Alejandra Silva. En el control César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de